Bueno, siguiendo en la línea de lo que planteaba Ileana, de la raíz más epistemológica que da sustento a estos abordajes integrados, yo en particular quiero centrarme en lo que les comentaba al comienzo, en el concepto de ciencia posnormal. Y pusimos como un abordaje epistemológico alternativo para la naturaleza de la ciencia. Con Ileana estábamos haciendo un trabajo y nos preguntaban alternativo por qué, si incluso como ella comentaba, ha habido alguna génesis de estas cuestiones, al menos para plantearlo en discusión, para mí no resueltas, en el enfoque CTS. Esto creo que da un paso mucho más adelante, porque justamente no lo deja anclado solo en la ciencia pura y dura. Y para complementar un poquito lo que Ileana decía sobre naturaleza de las ciencias, que también podríamos tener varias definiciones, Ileana se centró más en la necesidad de pasar de esos autores con los que nosotros nos formamos, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Toulmin, a lo que fueron en su momento en la década de los 90, con el surgimiento, primero con el grupo del International History and Philosophy of Science Teaching Group, que luego dio origen a la revista Science and Education, que también mencionaba Ileana. En nuestra época era aprender corrientes epistemológicas y en el mejor de los casos abrevar en historia de la ciencia, como para ambientar y poner en contexto. Y las versiones de las últimas dos décadas, podríamos decir, enfatizan en que la naturaleza de las ciencias, o lo que tienen en común al menos todas las miradas, es un metaanálisis, una discusión de segundo orden, donde el objeto de estudio es la ciencia, y lo que se intenta ver es esa ciencia, no solamente cómo llega un producto, sino, como decía Ileana, el proceso. Pero además, en esta concepción de naturaleza de la ciencia como rama de la didáctica de las ciencias, teniendo en cuenta, como decía, la puesta en contexto en los hechos históricos o incluso de la actualidad. Hay autores como Alchin que plantean tomar cuestiones que aparecen en los medios de comunicación como muy relevante y que ese sea el foco para empezar la discusión, pero también muy nutrido de la sociología de la ciencia. Entonces, hoy en día diríamos que entendemos la naturaleza de la ciencia como un metaanálisis donde el objeto de estudio es la ciencia, con una fuerte un fuerte anclaje en los análisis de todas las epistemologías a las que podamos recurrir de cada periodo, de a su vez la historia de la ciencia, y con una mirada, como diría Agustina Duriz Bravo, es ambientado en la historia y advertido por la sociología de la ciencia. Entonces, ya adelantaba Ileana esta necesidad o este planteo que se venía dando, ella decía, hace más de un siglo, pero si nos vamos a la didáctica de las ciencias solo por tomarla del siglo que estamos transitando, y queremos hacer un absoluta reduccionismo en decir, bueno, ¿qué es lo que nos está planteando la didáctica de las ciencias en el contexto internacional? Disculpen que voy a poner el cronómetro que me lo olvidé y yo soy peligrosa si no lo hago. Es que los temas de relevancia y actualidad de los que veníamos hablando se deben vincular con los nuevos escenarios sociales que tienen como características fundamentales ser complejos, multivariados, involucrar a varias disciplinas y aspectos económicos, sociales, filosóficos y éticos que los condicionan. Aquí cuando hablamos de complejos, no estamos hablando de complejos solo como difíciles o complicados, sino complejos en el sentido que la física le puede dar. O sea, son problemáticas que, además de lo multivariado y además de la necesidad de interdisciplina o incluso de transdisciplina, y ahora voy a hacer un paréntesis respecto del concepto de la transdisciplina, importante para la mirada de ciencia postnormal, decía que cuando son complejos y vamos haciendo el foco cada vez más en el aspecto de lo que Ileana contaba de STEM, a la parte de ciencias, cuáles son las ciencias involucradas en esos problemas complejos, estamos hablando de aquellos tipos de problemas que no tienen una solución completa y única que nos permita, a partir de esa solución, hacer predicciones con certeza, que es lo que le veníamos exigiendo a la ciencia hasta ahora. Entonces, si
teníamos un determinado problema que tenía una fuerte carga de física o de química, teníamos que poder explicar, y si podíamos explicar, predecir, y predecir era con una cota del error más o menos la del instrumento. En el caso de los problemas complejos, que en algunos casos son caóticos, pensemos, por ejemplo, en el caso del estudio de la atmósfera, con la intención de comprenderla y de poder anticiparnos a lo que va a ocurrir. Esa anticipación ya no es una predicción, es estimar escenarios posibles, es hacer un pronóstico. Eso desde el punto de vista que estamos entendiendo por complejo. Y cuando decíamos que involucran varias disciplinas, necesariamente debemos hablar de multidisciplinaridad, porque en algunos casos con trabajos multidisciplinarios alcanza, pero en general los problemas que son complejos requieren un paso más que de pasar de la multidisciplina a la inter. Y en la inter ya tiene que haber determinadas características de los grupos que trabajan, que para denominarse interdisciplinarios deberían cumplir ciertos aspectos, como son venir trabajando en esas problemáticas con determinada cantidad de tiempo, o sea, no que se unan en un momento determinado para resolver un problema, sino que ya tengan una trayectoria, y esa trayectoria implica empezar a compartir nuevos significados que se producen en el trabajo interdisciplinario. Es decir, hay físicos trabajando con biólogos y trabajando con matemáticos, cada uno tiene su lenguaje, pero en el momento de hacer una producción realmente interdisciplinaria y conjunta, van a crear nuevos códigos y van a crear nuevas pautas metodológicas que no son ni de una ni de otra disciplina, sino que es de ese grupo. También quería aclarar que para esto es importante, cuando por ahí aparezca la palabra transdisciplinar, en realidad tienen, como todos estos conceptos, que son relativamente nuevos, distintas acepciones. Por un lado, es como dijo Ileana, transdisciplinar es que trasciende a las propias disciplinas y necesitamos incorporar a otros actores en la solución. Pero transdisciplinar, desde el punto de vista de la ciencia postnormal, al menos como lo entienden Funtowicz y Ravets, es un tipo de problema que la ciencia identifica como tal, pero para el cual en ese momento aún no tiene solución. Eso también sería transdisciplinar en este contexto. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Ni más ni menos, que este tipo de problemas que surgen en la actualidad se pueden sintetizar como lo que en la literatura actual, en didáctica, aparece como problemas o asuntos sociocientíficos, y nosotros le agregamos tecnológicos. ¿Cuáles son? Bueno, Ileana ya planteó varios de esos, problemáticas complejas y globales con riesgos globales. Entonces tenemos, por un lado, cambio climático, esta que está aquí, la del calentamiento global, es de hoy, y cada vez que uno lee una de estas noticias se sorprende cómo se van acelerando estas cuestiones que ya vienen planteadas desde la conferencia de Río y del protocolo de Kioto, y se va acelerando cada vez más. Los fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, nosotros estamos trabajando particularmente en el diseño, ya la hemos hecho, la hemos diseñado, una secuencia de enseñanza y aprendizaje para la escuela secundaria, para los últimos años de la escuela secundaria, que tiene que ver con fenómenos meteorológicos extremos. A diferencia de los climáticos, el climático es algo que se da con regularidad. Por ejemplo, las corrientes del Niño y la Niña se dan con cierta periodicidad. Por efecto del cambio climático, lo que vemos es que las características que presentan esos fenómenos se dan mucho más marcados a partir del cambio climático. Bueno, los eventos del estilo de tornados o huracanes son cada vez más violentos, en más cantidad en las zonas en que corresponde y apareciendo aún en zonas que no son habituales. Incendios, sequías, riesgo ambiental global, producto de ese cambio climático, el uso de combustibles fósiles, el no tener tratamientos adecuados para distinto tipo de desechos, la desertización de ciertas zonas, la pérdida de la biodiversidad de distintos ecosistemas, la inequidad entre los pueblos. Un poco lo que decía Ileana, la ciencia y la tecnología ha hecho la vida más amena para unos y
para otros todo lo contrario. Las pandemias, como ya comentó. Entonces, estas nuevas problemas problemas globales generan nuevas demandas sociales a la educación, porque eso va a requerir que desde la educación, para poder abordarlas, tenemos que repensar cuál es el rol del docente, que ya no puede ser el docente tradicional, que a nosotros nos parece una imagen totalmente superada y sin embargo sigue estando, de esa visión del docente, el que tiene el conocimiento y lo brinda, lo da al que no lo tiene, sin interacción y sin participación. Para repensar ese rol docente, por supuesto que hay que repensar cuál es la formación que el docente ha tenido y con la intención de cambiar esas prácticas tan arraigadas. Todos habrán leído alguna vez a Mercedes Izquierdo, ya hace más de 20 años decía que para poder delimitar qué tipo de ciencia queremos enseñar, tenemos que responder a esta pregunta que la humanidad la viene haciendo desde antes que existiera la epistemología como una disciplina constituida, ¿no? Ya desde la época de Aristóteles antes se hacían preguntas de corte epistemológico, aunque en ese momento se llamara filosofía natural. Pero bueno, si nosotros lo que vamos a hacer es tomar desde la época de institucionalización de la epistemología como disciplina, que es la época de la segunda década del siglo pasado, con la irrupción del Círculo de Viena, que empiezan las corrientes, o sea, eso es un grupo que piensa a la ciencia como objeto de estudio y empiezan a salir los distintos epistemólogos de los que hablaba Ileana. Entonces, recién cuando uno puede debatir o tener una aproximación acerca de qué es la ciencia, al menos una aproximación de la que nos interese llevar a la escuela secundaria, ¿no? Pues si no nos quedaríamos en el ámbito de la epistemología, ¿no? Y no somos epistemólogos. O sea, tenemos que aprender de las discusiones epistemológicas, pero haciendo una transposición didáctica a través del uso de la naturaleza de las ciencias para decidir de esa concepción de ciencia que vamos a construir para llevar a la escuela y decidir qué aspectos de esa ciencia vamos a enseñar. Respecto de la naturaleza de las ciencias, después supongo que Jairo va a ahondar en estas cuestiones, pero yo voy a hacer un repaso por ellas. Hoy en día tenemos consensos y disensos respecto de cuál es el enfoque de naturaleza de la ciencia que interpreten mejor qué es la ciencia, cómo se elabora y cómo se podría enseñar desde el punto de vista educativo, con el objetivo de contribuir un poco a lo que dijo Ileana al comienzo de su charla. Algunos hablan de alfabetización, a otros la palabra alfabetización no les gusta porque queda anclado a determinados marcos teóricos que no terminan de compartir. Llamémoslo como querramos, pero es alfabetizar o dar una educación científica de calidad para los y las estudiantes que les posibilite tomar decisiones fundamentadas en cuestiones o asuntos de tipo sociocientífico y tecnológico. ¿Qué es lo que yo hoy comentaba? Están los diseños curriculares como un objetivo fundamental de la escuela secundaria, más específicamente de la secundaria con orientaciones naturales, pero después, en realidad, de todo esto, de estos aspectos sociocientíficos tecnológicos, terminan quedando, en el mejor de los casos, anclados en la postura CTS de la década de los 80, como decía Ileana, terminando de ser abordados en los compartimentos estancos de física, química o biología. En esas distintas miradas acerca de lo que es el constructo naturaleza de la ciencia dentro de la didáctica, por tomar solo los de finales de la década del 80, principio de los 90, una visión, una postura que tuvo mucha difusión a nivel internacional fue la de Lederman, que propuso los famosos tenets o listas de principios básicos que caracterizarían. Con esos principios era como la síntesis de lo que compartían distintas disciplinas científicas, sabiendo que cada una tiene su característica propia, pero intentando sacar aquello que estuviera como en la intersección. Bueno, eso fue muy criticado, ahora vamos a ver por qué, les voy a mostrar una tablita. Y aparecieron otras miradas superadoras, más amplias, como la de Michael Matthews, que él habló en lugar de tenets de features, es decir, tratar de ver rasgos, pero que esos rasgos sean eso, rasgos y no un listado
que pretenda arrogarse el haber encontrado lo que define o lo que hay en común en todas las disciplinas científicas. Y Matthews lo que hace es incluir procesos, el rol de las instituciones, tanto científicas como con el resto de las instituciones de la sociedad, esas interacciones, y cómo condicionan los contextos culturales y sociales a la producción de conocimiento científico, en cuanto a avalarlo, fomentarlo, tenerles respeto, financiamiento o considerar que no. Aquí están como serían, Lederman tiene más, pero los 7 principios básicos serían estos que aquí están planteados. Lo que les decía, una de las cuestiones por las cuales fue criticado, entre otras, es, por ejemplo, en dar por sentado que todas las disciplinas comparten la idea de que existe un método, cuando desde la didáctica hace décadas que estamos intentando ir en contra de la idea de el método científico. O sea, hay metodologías científicas claramente, técnicas científicas también, pero el método no. Eso fue una de las cuestiones por las que más críticas recibió. Matthews tomó algunas de estos tenets de Lederman, criticó algunos, los readaptó, y lo interesante de Matthews es que ya aparece, si se fijan aquí, valores y cuestiones sociocientíficas, lo incorpora como un aspecto a tener en cuenta como rasgos distintivos de contenido de naturaleza de la ciencia para ser enseñado, ¿verdad? Discusiones en torno a cosmovisiones y cómo las cosmovisiones y las religiones pueden condicionar el conocimiento científico, algo que desde las visiones más primeras de la epistemología, las vinculadas con el positivismo, incluso el neopositivismo, la concepción heredada en general, estas cuestiones de ninguna manera entraban en caracterizar a la actividad científica. Y agrega, además, lo interesante de Matthews, como un planteo de algo que se debería tener en cuenta cuando se deciden qué contenidos de naturaleza de la ciencia son enseñables en el aula, algunos que para la época en que lo planteó fueron totalmente novedosos, como tener en cuenta cuestiones de feminismo, hoy se podría extender a cuestiones de género en general. Pues hay otros planteos, como el de nuestro colega Agustín Aduris Bravo, que él lo que va a plantear es que en lugar de tomar los tenets o los features de Matthews, él habla de campos teóricos estructurantes, que son estos que están acá, y de esos campos teóricos estructurantes intenta plantearse preguntas para llevar al aula. Y lo hace haciendo un recorrido o lo que él llama una periodización epistemológica, donde la primera sería la de positivismo lógico y la denominada concepción heredada. El segundo periodo es el del racionalismo crítico de Popper, que está en la transición entre los estándar y no estándar, y la denominada nueva naturaleza de la ciencia, que es con la irrupción en el mundo de la epistemología de Thomas Kuhn, y su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas. Y por último pone posmodernismo y visiones contemporáneas. Nosotros de aquí tomaríamos que el concepto o el enfoque de ciencia posnormal estaría en esta periodización, y en general acordamos con los campos teóricos estructurantes, porque lo que tiene de bueno, a diferencia de los rasgos de Matthews o los tenets de Lederman, es que recorren todos los aspectos relevantes de la epistemología y lo deja lo suficientemente abierto. Que eso tiene sus cosas positivas y sus no tanto, de acuerdo con la formación que el docente tenga y qué pueda hacer con esto. Y el último que les voy a mostrar es con el que nosotros estamos trabajando, trabajando en conjunto con la idea de ciencia posnormal, que es la postura de Irsi Quinola, que vienen del mundo de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, y que tienen un planteo interesante porque dividen ese análisis de naturaleza de las ciencias como en 2 grandes categorías. Por un lado, una que denominan cognitivo-epistémica, y la otra que es la social institucional. Para cada una definen qué consideran que forma parte de la dimensión, armando una serie de categorías.
Y lo interesante es que hay mucho contenido conceptual. Si uno se va a fijar, uno puede decir objetivos y valores. Bueno, pero ¿qué de objetivos y valores? Para el que no tiene una suficiente formación, sabe al menos por dónde tiene que ir a profundizar. Cuando hablamos de objetivos y valores de la actividad científica, claramente está, para mi gusto, primero la explicación. A partir de poder explicar, puedo predecir. Coherencia, sencillez, fecundidad de los marcos teóricos, de las teorías, que sean viables, una alta carga de confirmación, capacidad de prueba y proximidad a la verdad. Acá esto sacándole la idea de la concepción heredada de que el objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Acá podemos hablar de una proximidad a la verdad, pero en realidad lo más interesante va a ser la resolución de problemas. Cuando hablamos de conocimiento científico, también, bueno, ¿en qué aspectos ellos plantean que uno se debería parar? En el concepto de ley, de teoría, pero fundamentalmente en el de modelos, que para los temas de problemas globales de los que hablamos es fundamental, como en toda la actividad científica, pero aquí más porque se van a desprender otro tipo de discusión en torno a los modelos, que es la irrupción para determinado cierto tipo de problemas de modelos computacionales. Y luego, en lo que tiene que ver con la dimensión social e institucional, también es muy interesante porque plantea la discusión de algunos aspectos que nosotros, en las clases tradicionales de física, rara vez las vamos a tomar, al menos en los que son los problemas, me adelanto a decir, que entrarían en la ciencia normal kuhniana, ¿no? Si estamos resolviendo un problema de mecánica utilizando las leyes de Newton con un objeto que se desliza por un plano inclinado, es poco probable que aparezcan estas cuestiones. Pero la verdad es que si recurrimos a la historia de la ciencia, las podemos encontrar. Entonces, resalta la idea de cómo el ethos, ¿no? de la comunidad científica, cómo es que comunican sus resultados, la asistencia y presentaciones en congresos, el rol que tiene la publicación y por qué es importante y saber dónde ir a buscar en el trabajo con los alumnos, el hecho de lo que es escribir un proyecto, trabajos en consultorías, toda la cuestión vinculada a la ética del trabajo científico. Y en lo que tiene que ver con valores sociales, bueno, estas cuestiones fundamentales para los problemas de los que estábamos hablando, ¿no? Respeto por el medio ambiente, mejorar la salud y calidad de vida de las especies, en especial la humana, contribuir al desarrollo económico de las personas. Decía, esto lo plantea Nirsi Quinola desde una mirada estrictamente de su formación, que son filósofos de la ciencia. Hay una adaptación a la didáctica que la hacen Erdurán y Dager, que toman básicamente las mismas dos dimensiones de Irsi Quinola y agregan como complemento, además de, por supuesto, hacer un planteo específicamente para el aula y ejemplificarlo con cuestiones que han trabajado en sus investigaciones en el aula, los organismos sociales y las interacciones, estructuras de poder político y cuáles son los sistemas de financiamiento también como un condicionante. Esos problemas globales, entonces, de los que hablábamos, claramente van a requerir nuevos estilos de actividad científica. Nuevos estilos, cuando me refiero a nuevos, es, nuevamente, saliéndonos de la idea que podríamos tener, obviamente, de la concepción heredada, hasta un Popper con un cuasi quiebre y ya con un Thomas Kuhn rompiendo y empezando a incorporar algunas de estas cuestiones que Irsi Quinola marcaba. Pero fundamentalmente es, incluso si nos paramos desde la perspectiva de Thomas Kuhn, no nos va a alcanzar con lo que Thomas Kuhn plantea de desarrollo de la ciencia en épocas de ciencia normal, que es cuando se resuelven lo que él denomina enigmas, es decir, problemas que no están en la parte final de los libros, son realmente un problema, pero con un proyecto de investigación, con una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, se le va a encontrar un problema, una solución a ese problema. Los estilos de problemas para los estilos de actividad, científica, para resolver problemas globales ya no son los de la ciencia normal kuhniana.
En parte de lo que los caracteriza o lo que se ve en este tipo de problemas globales es que por un lado se están superando esas oposiciones tradicionales entre las denominadas, mal denominadas, pero bueno, se arraigó ese concepto de ciencias duras y ciencias blandas. Y hay un trabajo, como decía Ileana, además de trabajar desde la física, la química, la biología, la matemática, la ingeniería y la tecnología, trabajar con la gente que produce conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales. En este tipo de problemas tampoco sirve esa cosmovisión de tipo muy analítica y reduccionista de dividir los sistemas en elementos cada vez más pequeños, que es lo que estudiamos nosotros como docentes y la manera en que está armado el diseño curricular de la escuela secundaria en disciplinas que son hiperespecializadas. En cambio, para este tipo de problemas necesitamos un enfoque que sea más sistémico, sintético y humanístico. Como comentaba hoy, humanístico tomándolo en el sentido de las liberal arts de las que hablaba Ileana. Esto ya se dijo, la necesidad de pasar de esta hiperespecialización, que eso no significa, cabe aclarar, pero por las dudas lo digo, pero no estamos diciendo que las disciplinas no deban estar, porque claramente sin las disciplinas no podemos tener multidisciplina ni interdisciplina, sino que adquieren una relevancia para resolver estos problemas en el mundo de la ciencia y si lo queremos llevar al aula, en el mundo del aula, que los problemas típicos de cada una de las disciplinas no tienen. Funtovich y Rabbet, en una reedición de su libro, el libro se llama Ciencia Postnormal, Epistemología con la Gente, y tuvo una primera versión editada en Argentina a finales de la década del 80 y con poco tiempo de diferencia, una edición española. Hay muy poco, diría que solamente ese texto en español, todo lo demás está en inglés. Ellos plantean que reconocer los sistemas naturales reales como complejos y dinámicos implica moverse hacia una ciencia, y aquí viene la cuestión también que es central para rescatar desde la naturaleza de la ciencia que pretendemos llevar como contenido explicitado al aula porque es indispensable para esa alfabetización científica o para esa educación científica de calidad para los estudiantes, que la base es la impredictibilidad, el control incompleto y una pluralidad de perspectivas legítimas. Aquí cuando hablamos de impredictibilidad vamos a ver que está vinculado con la idea de incertidumbre, e incertidumbre tomada en dos sentidos distintos. Control incompleto tiene que ver con esto que yo decía, en la época de la modernidad, tener la ciencia, conocer ciencia era tener poder, y poder que el Estado tomaba para validar muchas de las decisiones que se tomaban. Ahora, ese poder total se pierde porque no hay un control completo del conocimiento y de la solución del problema anclado en determinados fenómenos. Y esta pluralidad de perspectivas legítimas tiene que ver con una característica que también se distingue de esa forma tradicional de hacer ciencia, que la única voz de la ciencia era la voz de los científicos. Y Funtovich plantea que en realidad ya la ciencia tiene múltiples voces, en el sentido de que los científicos no siempre acuerdan en determinados marcos teóricos, aunque se utilicen. Entonces ya en cada disciplina hay una pluralidad de voces, pero Funtovich se está refiriendo a lo de legítimo, a permitirse, y no solo permitirse, entender como necesario recurrir a un conocimiento que puede ser un conocimiento práctico, no científico, pero legítimo. Por ejemplo, en el caso de los cultivos que hoy tenemos a gran escala, tomar en cuenta a quienes han estado desde siempre realizando esa actividad, tomar en cuenta ese conocimiento práctico que tienen. En el caso de quienes se dedican, las grandes empresas, a la pesca, tener en cuenta el conocimiento que tienen los pescadores. En la pérdida de biodiversidad en determinados lugares alejados donde hay solo pueblos originarios, tener en cuenta sus voces. A eso él se refiere, que
El único conocimiento válido no es el conocimiento de la ciencia, sino que hay un conocimiento útil, práctico, y que por lo tanto también debe entenderse como legítimo. Entonces, entrando ya en el constructo de ciencia posnormal, el surgimiento de este nuevo tipo de ciencia se relaciona fuertemente, obviamente, con el tipo de problemáticas globales de las que hablamos, pero también con una nueva irrupción de tecnología mucho más potente, pero que sin embargo, esa nueva tecnología y todo ese poder tecnológico no va a lograr que la incertidumbre desaparezca, porque la incertidumbre es inherente a los mismos fenómenos. Vuelvo al ejemplo del clima. Nosotros podemos tener, multiplicar por 1.000.000 la cantidad de estaciones meteorológicas que puedan obtener datos y datos de calidad para ponerlos al servicio de la modelización que hacen los servicios meteorológicos más grandes del mundo, donde los principales son el europeo y el americano, y después cada país, como el caso de Argentina, tiene un modelado específico para cada región. Podemos hacer un mapeo y, como decía, multiplicar por 100, por 1.000, por 1.000.000 la cantidad de estaciones que tomen distintos tipos de datos, estaciones, boyas, satélites, radares, todo lo que sea. Sin embargo, podremos tener más precisión en cuanto a acotar áreas, acotar tiempo de ocurrencia de un fenómeno, pero nunca vamos a tener certezas. O sea, en la ciencia posnormal la certeza desaparece. Decía que hoy, que la incertidumbre, por un lado, está vinculada con la característica propia física, si se quiere, de lo que significa incertidumbre. O sea, no tenemos una solución analítica para un cúmulo de ecuaciones diferenciales monstruosas, tenemos que recurrir a modelos computacionales, pero también incertidumbre para otro tipo de problemas, como pueden ser, esto que decía, el uso de pesticidas en grandes plantaciones, como de hecho ustedes tienen esa problemática incluso en Córdoba, y hay casos muy conocidos. A veces la incertidumbre se toma como sinónimo de falta de certeza, ¿sí? Y ahí ya no es lo mismo que incertidumbre desde el punto de vista de un problema complejo, sino falta de certeza es que no se tiene el conocimiento suficiente. Entonces, pueden convivir las dos o puede ser una u otra. Y la otra cuestión fundamental es que la cuestión axiológica, que siempre ha sido un debate de lo que se denomina la sociología externa, o sea, mirar desde el lado filosófico y sociológico cuestiones de valores, ahora lo debe contemplar la propia actividad científica, y esos valores nunca deben estar presupuestos, sino que tienen que estar claramente explicitados. Gran parte del éxito de la ciencia tradicional se debe al poder para abstraerse de la incertidumbre, tanto en el conocimiento como en los valores. Es decir, es la época de concebir a la ciencia como neutra y aspirando a la verdad. En esta nueva perspectiva, la forma de argumentar no es solo la deducción formal, porque no siempre podemos hacerla, sino que además requiere un diálogo interactivo, y el diálogo interactivo con esas otras voces que también suman con su conocimiento práctico a la solución del problema. Respecto de los problemas de ciencia posnormal, que son todos los ejemplos que hemos dado, pero ¿cuáles son las características principales que lo tienen y qué es lo que después pretendemos nosotros utilizar para el aula? Por un lado, como dijimos, ya adelantamos, son complejos. Por otro, la ciencia no siempre puede construir teorías que puedan explicarlos y realizar predicciones que pueden contrastarse con los hechos. O sea, podemos modelizar como en cualquier actividad científica, y en el mejor de los casos podemos hacer simulaciones computacionales que podremos contrastar con hechos, pero ya van a quedar obsoletos, ¿no? O sea, en el caso del pronóstico del tiempo, yo puedo contrastar la predicción de un modelo con lo que ocurre X cantidad de horas después, y eso me va a permitir ajustar el modelo. Pero nunca puedo ponerlo a prueba y decir, este ya es el que funciona.
Esto ya lo dijimos, que en este tipo de problemas, además del modelo físico, por ejemplo, el modelo físico de la atmósfera, se va a hacer un modelo matemático donde da cuenta de ese modelo físico, y la solución, como no es analítica, tengo que recurrir a cálculo numérico y además a simulaciones computacionales, en el sentido de, al no poder predecir, lo mejor que puedo hacer es estimar a través de modelos. Como ya mencionaba Ileana, el ejemplo paradigmático, además del clima, es el caso de la pandemia. En pandemia todos nos acostumbramos a ver este tipo de gráficos que tenían que ver cuándo se iba a dar el pico de las tantas N olas que tuvimos de COVID-19. Bueno, había modelos que incluso estaban en línea y gratuitos, donde uno podía poner determinados parámetros y saber para un número determinado de la población susceptible de ser infectada porque aún no había tenido la enfermedad, porque todavía no estaba vacunado, y la cantidad de casos que había, estimar cuándo iba a ser el pico de la ola. Esos picos que en Argentina siempre se iban corriendo, tienen que ver con justamente la incertidumbre de lo que el modelo no contempla. O sea, yo puedo saber el número de personas que hay, cuántos contagiados hay y cómo contagia el virus, si contagia a dos personas sanas por cada persona infectada. Sin embargo, yo no puedo saber cómo se comportan esas personas, si mantienen la distancia, si utilizan barbijo. Son todas esas cuestiones que hacen que el modelo recorte cierto aspecto de la realidad. Esos modelos que son para COVID, pero en realidad comparten características con otros modelos que abordan este tipo de problemas, se basan en ecuaciones diferenciales para describir eso que les comentaba de la dinámica de los contagios. Se aplica en tiempo real. En general los datos son pocos y la incertidumbre crece a medida que también tenemos datos que pueden ser escasos y no siempre tener certeza de la calidad. En este caso la calidad es, por ejemplo, tener dudas respecto de cuál era el número real de infectados, de acuerdo con cómo se estimaba, porque por un lado podíamos tener un registro de quienes se atendían, pero también sabemos que hubo mucha gente que tuvo la enfermedad y jamás pasó por un centro asistencial. Entonces, la calidad del dato puede estar restringida por cuánto se acerca al número real o no. Y forma parte también de los parámetros de ajuste. Por lo tanto, los datos son poco fiables, se revisan y cambian retrospectivamente, y en ese sentido los modelos también van cambiando. Y hacen estimaciones, pero nunca predicciones, ¿no? En el caso de COVID, respecto de quienes se enfermarán o necesitarán asistencia de internación, o en el peor de los casos morirán. Con esa información que tiene incertidumbre y demás, quienes son gestores de políticas son lo que van a tener en cuenta, guiado por lo que los asesores les estén brindando como información. Es decir, que hay que gestionar esa incertidumbre y tomar decisiones con esos datos que se tienen. En caso de los modelos, como pasa también en el clima, existen varios y no coinciden entre sí. De hecho, muchas veces para hacer pronósticos se recurre a varios modelos o incluso a varias pasadas de ese mismo modelo, cambiando levemente algún parámetro, y se toman, por ejemplo, 10, y si de 10, 7 dan lluvia, entonces se colocará 70% de probabilidad. Y es eso, 70% de probabilidad, es una estimación. Bueno, vamos a ir rápidamente con esto para poder ir a exactamente qué es lo que nosotros proponemos para llevar al aula de este modelo, que, insisto, viene del área de la epistemología. Acá dice el mantra de la ciencia postnormal, porque el propio Funtovich dice que lo repiten constantemente como un mantra, cuáles son las características que tienen esos problemas. Es decir, los problemas vinculados a riesgos globales poseen las siguientes características. Los hechos son inciertos. A modo de ejemplo, lo que no sabíamos o sabemos aún sobre el virus, en el caso de COVID, si un huracán tocará tierra en determinada ciudad, dónde se formará un tornado violento, cómo se comportará una central nuclear en cuanto a en términos de estabilidad o probabilidades de que exista o no un accidente. Los valores están en disputa, libertad individual versus
compromiso social, en el ejemplo del huracán, el comportamiento social en cuanto a los desabastecimientos que se generan, a no querer dejar sus viviendas, los valores económicos que están en disputa entre cerrar todo o prever, en determinados tipos de investigaciones, los derechos humanos versus los derechos de los animales. O sea, estos son los valores que Funtovich y Rabbit dicen son inherentes y es necesario explicitarlos para saber con qué se está trabajando. Lo que se pone en juego en ese tipo de problemática de salto, en el podio principal sería cuando lo que está en juego es la vida, pero puede haber otras cosas como las que decíamos acá, pérdidas económicas, pérdidas materiales. Y el cuarto aspecto es las decisiones son urgentes. En el caso del COVID, ya lo vimos, o sea, con la información que se tenía, era necesario ir tomando decisiones prácticamente a diario, semanalmente. En el caso de plantear aislamientos o cuarentenas o no, imponer conductas versus promover las conductas, en los casos que tienen que ver con la meteorología, evacuar o no, o incluso a más largo plazo, cambio climático, planificar tener que mudar ciudades completas que sabemos que van a quedar bajo el agua en un corto o mediano plazo. En cosas no tan graves, pero que sí pueden tener consecuencias graves, algo tan trivial como suspender las actividades que se realizan en distintos ámbitos por una alerta a fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, hechos inciertos, valores en disputas, lo que se pone en juego en esa solución es alto o importante y las decisiones son urgentes. ¿Cómo abordar esos problemas? Bueno, lo que ellos plantean como una estrategia de resolución de problemas es algo que nosotros después decidimos tomar como una herramienta heurística para utilizarlo en el aula. En este gráfico, ellos lo que hacen es colocar en el eje de las X lo que denominan como incertidumbre de los sistemas y en el eje de las Y lo que se pone en juego en la decisión que se tome para resolver el problema. Los problemas siempre son complejos, como dijimos, y plantean tres zonas. Habría una cuarta zona aquí, prácticamente en el origen de coordenadas, que sería el de la ciencia básica. Luego tendríamos una ciencia aplicada. Otra parte del gráfico habla de la consultoría profesional y esto ocurre a medida que la incertidumbre va creciendo en el problema que estemos abordando y lo que se ponga en juego sea más alto, recurrimos aquí y cuando estamos en el extremo de incertidumbre y en el extremo de gravedad de lo que se pone en juego, estaríamos en lo que él denomina una ciencia postnormal. Cuando hablamos de poner en juego en las decisiones es tener en cuenta costos-beneficios, compromisos valorativos que el problema involucra y que compromete a personas que tienen que tomar determinadas decisiones y en esa toma de decisiones siempre hay algo que se arriesga. Si hacemos foco en lo que sería la ciencia aplicada, en lo que es la ciencia aplicada, dice, esta estrategia se utiliza cuando la incertidumbre de los sistemas, como lo que se pone en juego, es de bajo nivel. Es decir, que se trata de procedimientos de tipo estándar. Y plantea Funtovich y Rabbit sería como resolver los enigmas en la etapa de ciencia normal planteada por Thomas Kuhn. La información que se obtenga de acá puede servir para un proyecto más amplio. Por ejemplo, si acá en ciencia aplicada nos paramos en la disciplina biología, los biólogos, los epidemiólogos y demás, pero fuertemente los biólogos, lo que primero hicieron fue caracterizar el virus. ¿Con qué intención? Con que los resultados fueran primero saber cómo actuar para los que tomaban decisiones hasta que se desarrollaba la vacuna basada en la información que nos daba esa primera aproximación al problema desde el punto de vista estrictamente científico. En cuanto a la consultoría profesional, bueno, estamos avanzando un poco más en la incertidumbre y en lo que se pone en juego en la decisión. En la consultoría profesional incluye la ciencia aplicada, pero se utiliza para problemas que requieren metodologías que tienen una diferente solución. De hecho, uno puede
pedir que resuelva un problema a una consultora y el resultado va a ser diferente al que puede dar otra consultora. En estas cuestiones del uso de pesticidas en los casos de grandes extensiones de monocultivo, hay mucha información respecto de evaluaciones diferentes que se han hecho. A diferencia de la ciencia, que una vez que produce un conocimiento, en cualquier parte se supone que es posible reproducir y acordar o discrepar, aquí incluso es probable que hasta haya diferentes tipos de metodologías que se ponen en juego en una consultoría. Lo que se requieren son juicios personales de personas expertas en determinado tema que dependen justamente de su expertise y de su destreza. Lo que se pone en juego es más complejo claramente que en la ciencia aplicada. Y entra en escena el costo o el error de la decisión. El costo o error pueden ser grandes y poner en peligro a terceros y o una carrera profesional, por ejemplo, ateneos donde se hacen diagnósticos médicos, pronosticadores del clima que son contratados por productores o por gobiernos que deben tomar decisiones, las consultoras que trabajan para las elecciones gubernamentales, los epidemiólogos que acompañaron durante toda la pandemia y eran la fuente principal de información para los tomadores de decisiones. Acá la calidad del proceso se va a reducir a la calidad profesional de las personas que ejecutan esas tareas, y no solo a una metodología propia de la ciencia. Cuando ya pasamos al extremo, nos alejamos del origen de las coordenadas, estamos en pleno proceso de ciencia postnormal. Entonces, voy a pasar rápidamente por esto. La ciencia postnormal, obviamente que contempla un proceso de trabajo en ciencia básica, ciencia aplicada y consultoría profesional. Pero con todo eso no alcanza, y ahí es donde está ese salto que se debe dar y llegar a la comunidad extendida de pares para la ayuda en la resolución del problema. Y saber que esa solución no es una solución inocua. Es decir, en la toma de decisión, en procesos de fenómenos que son complejos e inciertos y que lo que se pone en juego es alto, va a ser la mejor solución que se tenga en ese momento. Pero no es ni la mejor ni definitiva. Si se quiere una solución consensuada, que esa tampoco es una palabra propia de la actividad científica. La actividad científica, las cosas están bien o están mal, se resuelven o no, pero hay ciertos tipos de consenso, pero no hay consenso en cuanto decido que lo que voy a publicar es por consenso de un grupo, lo tengo que demostrar. Bueno, aquí no, aquí sí se tiene que recurrir al consenso. Obviamente lo de posnormal ya habrán anticipado que se refiere porque justamente es tomando el concepto de Thomas Kuhn de normal, habla de la ciencia que no se puede, de los problemas que no se pueden resolver dentro del contexto delimitado por Thomas Kuhn. Algunos ejemplos rápidos: tomar la decisión de dónde establecer, por ejemplo, un basurero de desechos nucleares para los próximos siglos, analizar cómo proceder con comunidades completas, esto ya lo anticipé, que deberían mudarse en un mediano plazo debido al calentamiento global y al derretimiento de grandes masas de hielo. En definitiva y en síntesis, en la clase de ciencia, nosotros ¿cómo extrapolamos una discusión que es propia del campo de la epistemología al aula? Nuestra propuesta es que, en principio, lo que es necesario es revalorizar el concepto de lo que es un problema. Nosotros, en general, en las clases de ciencia trabajamos con los alumnos diciendo vamos a resolver un problema y nunca caracterizamos qué es ese problema. Entonces, el alumno va a construir un modelo mental de lo que es un problema. Y el problema puede ser, lo que decía hoy, la esferita que rototraslaciona por un plano inclinado, un conjunto de poleas, caracterizar cómo se unen dos componentes de la tabla de los elementos, pero no estamos discutiendo qué es para la ciencia realmente un problema. Entonces, al revalorizar el concepto de problema, lo primero que vamos a intentar hacer en el aula, con el docente como mediador,
es identificar si el problema que queremos abordar pertenece a la categoría descrita por Funtovich y Rabbit de ciencia postnormal, es decir, cumple con el mantra. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los alumnos en primer lugar? Analizar cuáles son las disciplinas científicas y las tecnológicas que están involucradas en la problemática. Intentar distinguirlas. No quiere decir que sean expertos en eso, pero sí poder identificar. No es lo mismo que yo hable de pronóstico del tiempo para pensar en cuál es la ciencia básica que está detrás, que hable de monocultivos, de minería a cielo abierto y demás. También analizar si la solución requiere del trabajo interdisciplinario. Es decir, si no me alcanza con una única disciplina. Incluso si es necesario introducir conceptos como el de transdisciplinariedad. ¿Cuáles serían esas distintas voces que tienen un conocimiento práctico que tienen algo para aportar en la solución del problema? También analizar con los alumnos la importancia del modelado en general y cuando corresponda, como es el caso, por ejemplo, del análisis de fenómenos meteorológicos, el rol, además del modelado de la situación física, en ese caso, de que cumplen las simulaciones computacionales en particular, discutiendo las cuestiones inherentes a la incertidumbre que la ciencia debe manejar y los tomadores de decisiones gestionar con el aporte de la comunidad extendida de pares. Luego, analizar los aspectos del problema que pueden analizarse desde la ciencia aplicada y la consultoría profesional, y ahí aplicando sería como, primero es hacer un primer barrido para analizar a qué tipo de problemas nos enfrentamos. Cuando analizamos que ese problema corresponde a la ciencia postnormal, sabemos que hay partes que son de ciencias disciplinares. Esas partes nosotros proponemos analizarlas con las categorías que presentan Erdurán y Dagger. Si bien en esas dimensiones, las dos que yo mencioné, la cognitiva epistémica y la social institucional, la cognitiva epistémica va a tener más peso en las cuestiones vinculadas a la ciencia aplicada. Por ejemplo, el análisis de finalidades y valores, prácticas científicas, métodos, reglas metodológicas, el conocimiento que se tiene.